Bueno, me agarraron acá, miren, en pleno recordando para esta campaña de las abuelas. Vamos a dejar todos los colores acá en Radio Trinchera. Cópense, entren a Abuelas Difusión, que es una movida muy linda para hacer en familia. Y les traigo la recomendación que quedó de la semana pasada. Me olvidé el libro, pero bueno, ya les vamos a mostrar en una imagen cuál es su portada para que se lo lean, porque es un libro de Cristina Rivera Garza, que se llama El Invencible Verano de Liliana, ¿no? Esta autora es una autora mexicana, no es el primer libro de ella, ni tampoco es el libro por el cual ella se hizo famosa, la verdad que ella venía escribiendo muchísimo. Lo editó en el 2021 y sí, en el momento que lo edita y que se hace conocido, fue un boom y recibió premios de todos lados, ¿no? Ese mismo año, el 2021, recibió el premio José Donoso de Letras, el nuevo León Alfonso Reyes. Ahí estamos viendo la portada del libro, para que lo tengan así cuando van a la librería puedan darse cuenta. Esa es una foto de Liliana. Recibió el premio el nuevo León Alfonso Reyes y Javier Villaurrutia, todos esos en el mismo año, en el 2021, cuando se editó. Luego en el 2022 recibió el premio Mazatlán de literatura y el Rodolfo Walsh ese año, mirá qué premios. Y como si esto fuera poco, para coronarse, el año pasado, el 2024, recibió el premio Pulitzer. El premio Pulitzer, ¿por qué? ¿No? Porque en realidad pensamos en qué categoría pudo haber entrado un libro para recibir el premio Pulitzer. Bueno, entró en la categoría Memoria, su autobiografía, y un poco en la categoría en la que ella gana el premio Pulitzer está la esencia de lo que es este libro, porque es el libro más íntimo de la autora. En este libro ella habla de un tema familiar y de un tema trágico familiar, ¿no? ¿Quién es la Liliana? Esa Liliana de la cual ella habla en el título. Liliana es la hermana. Es la hermana de Cristina. Liliana, fue víctima de femicidio en el año 1990, hace muchísimos años, cuando ella tenía 20 años. Y Cristina publica esta historia y se conoce al mundo lo que le había pasado a Liliana. Y cuando esto se conoce, había muchísima gente que la conocía a Cristina y que no sabía la historia de la hermana. Y ella empieza a poder hablar sobre este tema y empieza a poder decir, bueno, pude volver a hablar con el nombre de mi hermana, volví a hablar de ella y ni hablar de contar su historia, ¿no? Ella dice, durante muchos años no pude pronunciar su nombre, ¿no? Qué terrible. Ella lo que explica cuando gana el premio, en numerosas entrevistas que le hacen, es que fue gracias al auge de los feminismos, sobre todo de los feminismos aquí en América Latina, que ella, pudo decir, este es el momento para contarlo, porque este es el momento en el que la sociedad me puede escuchar o está abierta para escucharme, ¿no? Y fue en el 2020, en plena pandemia, cuando ella decide abrir las cajas de posesiones de su hermana, que estaban intactas desde su muerte, o sea, hacía 30 años estaban intactas, y comienza a ver todo lo que ella había guardado, ¿no? A su vez comienza a hacer entrevistas con amigos de la infancia de Liliana, comienza a recorrer los pasillos de la Facultad de Arquitectura, que era donde ella había estudiado, y comienza también una búsqueda bastante infructuosa. Si nosotros hablamos de poder judicial en nuestro país, ni hablemos lo que es en México, pero eso también está contado en este libro, El Invencible Verano de Liliana. Son 300 hojas en donde ahí va a estar todo. Va a estar el duelo, lo que le pasó a Liliana, también el duelo de la familia y de los amigos, y también un poco todo lo que ella podría haber sido si no hubiera sido víctima de la violencia machista, porque en esas posesiones, ahí Liliana escribía muchísimo, y escribía sobre sus sueños, escribía sobre lo que quería hacer. Cristina es novelista, es ensayista, es profesora en Texas, tiene la verdad que muchísimos libros escritos, pero tiene la particularidad, ¿no? Que si bien es la historia de la hermana, ella lo que quiso hacer al escribirlo es que es poder darle voz, si se quiere, a
todas las otras mujeres que en México fueron víctimas de la violencia machista. Esto ocurre muchísimo. Ocurre muchísimo también en primera persona cuando alguien sufre, por ejemplo, una violación y decide hablar de esa violación o de lo que sufrió, porque, bueno, empieza a pensar, bueno, no quiero que le pase a otro más allá, yo no podía hablar de esto, pero ahora lo que yo no quiero es que le pase a nadie más, ¿no? Esto de pensar en algo más bien social o más bien para que valga para la comunidad completa. Pensemos que en México es uno de los países que mayor violencia machista hay, y de hecho ella en el mismo libro, en la página 16, con mucha rigurosidad dice, estamos hablando del 2021, no creo que haya cambiado demasiado, en México hoy se cometen 10 femicidios por día. 10 femicidios por día se cometen en México. Esto es la cifra del año 2021, no debe ser muy distinto este año. Y ella lo contó en las entrevistas cuando ganó el Pulitzer. Ella lo que dijo es que la pena a veces se convierte en un silenciamiento forzado, que es algo que uno lo vive en una forma muy privada y que generalmente está vinculado a sentimientos de culpa, de vergüenza o de qué es lo que va a decir la sociedad acerca de lo que pasó, y que por eso, bueno, muchas veces no se cuentan estas historias, pero bueno, ella decide contarlo 30 años después. La historia de Liliana, la verdad que está construida milimétricamente, es un trabajo exhaustivo y yo creo que devastador que hace ella, que es su hermana, y uno puede sentir cuando la está leyendo el dolor que le produce revivirlo nuevamente, ¿no? La historia de Liliana es, no voy a spoilear el libro, pero bueno, la historia de Liliana es una chica que durante mucho tiempo había intentado terminar una relación con su novio de la secundaria, pero él seguía acosándola. La investigación por la muerte también es una de las tantas en México donde, bueno, se pudo avanzar poco y nada. Su asesino sí se pudo identificar desde el primer momento, es Ángel González Ramos. Él logró huir luego de matarla, de asfixiarla y se cree que de abusar de Liliana. Y huyó, se exilió, nunca fue encontrado, por lo cual nunca hubo ni siquiera un juicio, ¿no? Con lo cual el caso de Liliana se convirtió en uno más de la larga lista de feminicidios no resueltos en México. Bueno, en el 2020, en plena pandemia, ella decide, ¿no?, con esto de los avances feministas, empezar a contar esta historia, porque piensa que, bueno, que ya la sociedad está un poco más dispuesta a escucharla. Y les voy a leer un pedacito, tengo marcados un montón del libro, pero les voy a leer solamente un pedacito de lo que Cristina Rivera Garza cuenta en este libro, El Invencible Verano de Liliana. Ella dice en un momento, en la página 277, el sistema a cargo de culpar a la víctima empieza a funcionar cuando las cosas todavía están frescas y luego no se detiene de ninguna manera a lo largo de los años. Es una maquinaria metódica y aplastante. Está ahí, funcionando a la perfección, entre los que susurran si no la hubiera dejado ir a la Ciudad de México, si no hubiera tenido novio de tan chica, si hubiera sabido elegido mejor, si hubiera esperado hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, si hubiera tomado una mejor decisión, si no se hubiera equivocado. Y está ahí también, dice ella después, sin importar el número de años entre los que apuntan, que los padres pasaban mucho tiempo fuera de la casa, que la madre trabajaba, que el padre no le daba suficiente dinero, que los novios la asediaban, que las mujeres la querían. Está en las miradas turbias y las sonrisas fingidas, en la conmiseración, en los que se sienten a salvo y elaboran esa línea moral que divide el nosotros del de ustedes. Está en la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de que se culpe a la víctima y de que te inculpes con ella. Está en la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de exonerar al asesino a toda costa. Uno no aprende a callar, uno es forzado a callarse. A uno le callan la boca,
dice Cristina respecto de esto que vivió su hermana. Y ella, esto no es un spoiler del libro, a ella le pasó algo después de que este libro obviamente tiene muchísimas ediciones por todos los premios que ganó también y porque se vende en todos los países del mundo, ¿no? Ella contaba que cuando lo escribió y cuando empezó a tener éxito el libro, ella pensó, bueno, quizás ahora voy a poder recibir información acerca del asesino que está prófugo, ¿no? Y ella contó que le llegaron toneladas de correos electrónicos y que incluso le llegó uno en el que decía la persona ser amiga o amigo de González Ramos, del asesino, y ese correo tenía un enlace a un vínculo que era el funeral de González Ramos. Y ahí había un montón de fotos desde que él era chico hasta que, bueno, supuestamente murió, según este video, usando ya otro nombre, ya no usaba ese nombre porque estaba prófugo, y como que había muerto en el sur de California. Entonces ella, la verdad que cuando recibió este correo dijo, hay una parte de mí que quedó convencida de que este hombre estaba muerto, ¿no? De que esto había terminado. Pero por otra parte también piensa que la verdad que es una enorme coincidencia que ella después de 30 años cuenta la historia de Liliana y de golpe, convenientemente, este hombre aparece muerto, ¿no? Y ella lo que dijo es que que se siente profundamente triste porque la verdad que de alguna manera ella pensó que escribiendo esta historia se lo podría llegar a encontrar, se lo podría llegar a atrapar. Pero lo que sí dice que aprendió ahora, más allá de no saber si esa persona que supuestamente murió es el asesino de su hermana, que Liliana no tuvo en su momento el lenguaje ni la información que hubiera permitido identificar que estaba sufriendo violencia machista y que eso le hubiera permitido pedir ayuda o darse cuenta que le podría ocurrir lo peor, ¿no? Y también dice Cristina Rivera Garza, le permitió saber y estar segura, tener esta certeza que contar estas historias realmente es un asunto de vida o muerte en muchos lugares del mundo, porque lo único, dice ella, que puede transformar el duelo es la justicia. Ni el perdón ni el olvido pueden hacer que ese duelo termine. Así que, bueno, por eso ella dice que es importante seguir denunciando los hechos de impunidad, seguir denunciando más allá de que la justicia no avance y seguir hablando de estos temas. Así que, bueno, el invencible verano de Liliana lo van a conseguir en todos lados porque es premio Pulitzer, no van a tener problema para conseguirlo, se los súper aconsejo, 300 páginas excelentemente escritas de una historia real que podríamos decir que se multiplica todo el tiempo en todos los países, lamentablemente, pero que tiene un análisis que sirve mucho para ejercitar qué es lo que pasa con las víctimas de violencia de género y con sus familias también.